Sean muy bienvenidos, mi hermano y mi hermana. Que Dios los bendiga en este instante de paz y serenidad. Hay algo que casi nadie sabe y que tal vez cambie para siempre la forma en que miras la muerte. Desde tiempos antiguos, los grandes maestros de la espiritualidad, como Santa Teresa y Chico Xavier, afirman que ciertas palabras tienen el poder de abrir caminos entre los mundos. Son llaves invisibles, capaces de guiar a un alma fallecida que aún vaga en el silencio, buscando la luz. Muchos lloran por sus muertos, pero pocos saben cómo ayudarlos. Puedes encender 1000 velas, rezar 1000 oraciones, y aún así, si no pronuncias las palabras correctas, el alma puede seguir atrapada en la penumbra del purgatorio, viendo la luz, pero sin fuerzas para alcanzarla. Es una verdad incómoda que pocos se atreven a revelar. Pero hoy, en este video, descubrirás el secreto que los espíritus evolucionados transmiten en sus visiones celestiales. Las 10 palabras sagradas que liberan a las almas del sufrimiento. Palabras que transforman el luto en misión, la nostalgia en oración y el dolor en propósito divino. No es hechicería, no es un ritual. Es la fe manifestándose en su forma más pura. La misma fe que Chico Xavier decía que era el puente entre dos mundos. Prepara tu corazón, mi hermana, mi hermano, porque a partir de ahora, cada palabra que escuches podrá convertirse en una llave de luz en las manos del mismo amor. Y tal vez, solo tal vez, el alma que más amas esté esperando exactamente esto. Hay dolores que el tiempo no borra. Cuando alguien querido se va, el silencio parece tragarse todo, incluso la fe. Pero la espiritualidad enseña que la oscuridad es solo el preludio de la luz. Chico Xavier decía que ninguna lágrima se pierde cuando nace del amor, porque hasta el llanto se convierte en claridad en el mundo espiritual. El duelo, cuando se ilumina con comprensión, se transforma en oración y refugio. La palabra luz es un puente. Cuando se pronuncia con sinceridad, llega al corazón del fallecido y enciende delante de él el camino de regreso al hogar divino. Es como si, en medio de la niebla, una llama suave se elevara, guiando al alma que aún tantea en el misterio. La luz es el idioma silencioso con el que el amor se comunica entre los dos mundos. Chico Xavier solía explicar que cada pensamiento dirigido con fe se transforma en energía luminosa. Imagina a una madre que recuerda a su hijo que partió y le susurra: «Ve en paz, mi amor, nos encontraremos pronto». En ese instante, la vibración de su voz y de su corazón viaja como un rayo de luz hacia el espíritu querido. Ninguna distancia es demasiado grande cuando el alma ora y vibra amor. La espiritualidad recuerda que no hacen falta grandes rituales para alcanzar la iluminación. Basta un gesto sincero, encender una vela, elevar una oración, agradecer por la vida compartida, por los momentos vividos con ternura. Cada recuerdo envuelto en gratitud se convierte en una chispa divina. Muchos piensan que el fallecido necesita lágrimas, pero lo que realmente lo fortalece es la luz que emana del amor. Cuando alguien pronuncia luz, sin darse cuenta está diciendo: «Estoy contigo, incluso más allá de la vida». Cierra los ojos y visualiza esa claridad suave envolviendo al ser amado, disipando sombras y temores. Es un ejercicio simple. Respira hondo, piensa en quien partió e imagina que tu corazón es un faro. El brillo que sientes es la propia presencia de Dios actuando a través de ti. Chico Xavier afirmaba que las almas que reciben luz reconocen de inmediato a quien se la envió. Es un reencuentro silencioso, como una sonrisa que aparece antes de la palabra. Y curiosamente, quien dona luz también es sanado, porque toda energía que se entrega regresa multiplicada. El amor, cuando se comparte,
ilumina ambos lados del velo. La ley del retorno nunca falla. La luz es más que claridad. Es una forma de conciencia despierta. Es el recordatorio de que la muerte no es el final, sino solo un cambio de morada del alma. Al decir luz con fe, participas en un acto de creación espiritual. Ayudas a Dios a extender su propia mano sobre quien parte. Esa es la verdadera caridad que cruza fronteras invisibles. Por eso, los maestros de la espiritualidad siempre insistieron: antes de pedir, hay que iluminar. La luz es el primer paso, el cimiento sobre el cual se levantarán todas las demás palabras. Es ella quien abre los ojos del alma y prepara el corazón para el siguiente misterio, aquel que da la fuerza para seguir caminando. Mi hermana y mi hermano, después de que la luz se enciende, llega el desafío de seguir adelante. Muchas almas, y también muchos corazones en la tierra, ven el camino, pero se sienten sin fuerzas para continuar caminando. La espiritualidad enseña que ser fuerte no significa no tener miedo, sino tener fe. Chico Xavier decía que el valor nace cuando el amor es más grande que el dolor. Y es precisamente ese amor el que sostiene al espíritu durante la travesía. La palabra fortaleza es como el segundo paso en el viaje del alma. Representa el soplo divino que reanima al fallecido, el impulso que lo lleva a seguir en dirección a la luz. Así como un peregrino cansado necesita pan y refugio, el espíritu necesita esa energía para continuar su purificación. Orar por fortaleza es como ofrecer abrigo a un alma que camina descalza sobre piedras invisibles. La espiritualidad nos recuerda que muchos, al partir, cargan el peso de sus culpas, de sus dudas y de los dolores no resueltos. Esa carga espiritual los debilita. Cuando alguien, en oración, pronuncia fortaleza con amor verdadero, ese sonido atraviesa dimensiones como un viento suave, reavivando la confianza del fallecido. El alma, que antes temblaba, se levanta despacio y vuelve a caminar. En la vida diaria ocurre lo mismo. ¿Cuántas veces vemos la salida, pero nos falta fuerza para alcanzarla? La fortaleza espiritual es el mismo principio aplicado al alma encarnada. Es el combustible invisible que permite soportar el peso de las pruebas. La espiritualidad muestra que cada obstáculo superado en nombre del amor es una ofrenda silenciosa al divino. Cuando alguien ora pidiendo fortaleza por un fallecido, debe imaginar que ofrece su hombro a un amigo cansado. Visualiza esa alma sostenida, sintiendo renacer la esperanza. Puedes hacerlo en silencio, al amanecer, repitiendo: Señor, concédele fortaleza para seguir tu camino. Es una oración corta, pero llena de poder, porque nace del corazón y no de los labios. Chico Xavier decía que las almas en sufrimiento no necesitan prisa, sino constancia. Y la fortaleza es precisamente esa constancia espiritual que brota de la fe. Lo mismo ocurre con quienes permanecen aquí. El duelo es un campo de aprendizaje, y cada oración es un ladrillo en la reconstrucción interior. La fortaleza es el puente entre el dolor y la serenidad. La espiritualidad revela que cuando ayudamos a un alma a fortalecerse, también fortalecemos nuestro propio espíritu. Es la ley del retorno luminoso. Las vibraciones que enviamos se transforman en bendiciones que regresan multiplicadas. Así, orar por los fallecidos no es solo un acto de caridad, sino una escuela de amor y crecimiento interior. Por eso, los espíritus evolucionados insistían: después de la luz, viene la fuerza. Es la secuencia divina. El alma que ve el camino necesita energía para recorrerlo. Y es precisamente esa fuerza, esa fortaleza silenciosa, la que prepara al espíritu para la próxima revelación. El momento en que la misericordia de Dios comienza a transformar el sufrimiento en redención. Después de la luz que muestra el camino,
y de la fortaleza que impulsa a seguir, llega el momento más delicado, el de la transformación. Es aquí, mi hermana y mi hermano, donde entra la misericordia, la tercera palabra revelada, el toque del amor divino que purifica sin destruir. La espiritualidad enseña que la misericordia no es un simple acto de perdón, sino un fuego sagrado que quema lo que es impuro, sin consumir lo que es esencial. Chico Xavier decía que la misericordia de Dios es el sol que nunca se apaga. Muchas veces, el fallecido siente vergüenza o arrepentimiento por los errores cometidos en vida. El alma, en ese estado, carga el peso de su propio juicio. La palabra misericordia actúa como un bálsamo sobre esa herida espiritual. Cuando se pronuncia con fe, abre espacio para el perdón, no el perdón fácil, sino aquel que realmente sana. Es el instante en que el alma comienza a soltar las cadenas del remordimiento. Toda alma en purificación necesita sentir que Dios aún la ama. La misericordia es esa certeza en forma de luz cálida y acogedora. Imagina una vela que derrite el hielo de la culpa y transforma el dolor en comprensión. Cuando alguien, en oración, pide misericordia por un fallecido, está diciendo al universo: que el amor divino lo alcance, incluso donde mis palabras no pueden llegar. La espiritualidad afirma que no existe alma que no merezca la misericordia. Dios no abandona a nadie. Incluso el espíritu más herido guarda una chispa de luz, un recuerdo del bien que alguna vez vivió. Y es ese recuerdo el que Dios hace florecer cuando alguien intercede con sinceridad. Así como la lluvia cae sobre todos, la misericordia alcanza a cada ser que aún necesita aprender a amar. En la práctica, el ejercicio es sencillo pero poderoso. Cuando sientas nostalgia por quien partió, repite: Señor, derrama tu misericordia sobre esta alma. Visualiza un río de luz dorada descendiendo desde lo alto y envolviendo al fallecido. Esa imagen mental es una oración viva. Chico Xavier solía decir que el pensamiento es una oración en movimiento y que los buenos pensamientos nunca se pierden, siempre encuentran su destino. La misericordia también es aprendizaje para quien permanece aquí. Al pedir por los que ya partieron, aprendemos a perdonar a quienes aún caminan a nuestro lado. El alma que ofrece perdón también se libera de las cadenas del ego y del orgullo. El mismo fuego que purifica al fallecido comienza a quemar las heridas de quien ora. Es el milagro de la reciprocidad espiritual. Al desear luz, la persona también se ilumina. Por eso, Chico Xavier siempre advertía: no pidas misericordia antes de la luz y la fortaleza. El corazón debe estar preparado para recibirla. La misericordia es una medicina espiritual poderosa. Aplicada en el momento justo, cura. Aplicada demasiado pronto, confunde. El secreto está en comprender el tiempo divino. Y cuando el fuego de la misericordia ya arde, el alma siente el primer alivio verdadero. Es como si, en medio del sufrimiento, respirara por primera vez. El dolor no desaparece, pero se transforma en aceptación. Y es en esa aceptación donde nace el siguiente paso: el consuelo divino, ese que hace que el espíritu comprenda que nunca estuvo solo. Después de que la misericordia toca el corazón del alma, algo cambia a través del silencio. El fuego da paso a la brisa, y esa calma tiene nombre: consuelo. Es el momento en que el Espíritu Santo visita el sufrimiento y susurra: aún hay amor, aún hay esperanza. La espiritualidad enseña que el consuelo es el abrazo invisible de Dios, ese que llega cuando ya no hay palabras. Chico Xavier decía que todo dolor comprendido es medio camino hacia la paz. Muchas veces, mi hermana y mi hermano, el fallecido no sufre por culpa, sino por nostalgia.
recuerda los rostros, las voces, los gestos de quienes ama. El consuelo es la respuesta divina a ese anhelo. Cuando alguien en la tierra ora pidiendo consuelo para un alma, es como si enviara una carta de luz diciendo: no estás olvidado, estarás en mi corazón para siempre. Y el alma lo siente, aunque no lo escuche. Percibe esa ternura cruzando los planos espirituales. Chico Xavier enseñaba que el consuelo es una fuerza activa, no un simple alivio. Es la energía que permite al corazón aceptar lo que no puede ser cambiado. Cuando alguien pierde a un ser querido, la ausencia parece desgarrar el alma, pero la oración transforma esa ausencia en una presencia serena. El consuelo no borra el recuerdo, lo purifica, quitando el peso del dolor y del duelo, y dejando que solo el brillo del amor permanezca. La espiritualidad explica que muchas almas permanecen atrapadas en la tristeza porque no reciben ese consuelo. Se aferran al pasado y resisten a la luz que las llama. Por eso, cuando alguien pronuncia consuelo, con fe y amor, abre un canal entre los mundos. Es como si el corazón humano se volviera el eco de la voz divina, diciendo al fallecido: sigue en paz, tu camino está resguardado en Dios. El consuelo también sana a los vivos. Cuando alguien ora, no solo envía paz, también la recibe. Es una corriente de doble dirección. Un ejemplo sencillo. Una hija que ora por su madre fallecida nota, con el tiempo, que la nostalgia deja de doler y empieza a inspirar. Esa transformación es el consuelo actuando. El mismo soplo que alivia al alma del otro también calma el corazón de quien permanece. Chico Xavier solía decir que quien consuela está siendo consolado desde lo alto. Esa verdad atraviesa los tiempos. Cuando ofreces consuelo a un alma, también te ayudas a ti mismo. Es un intercambio sagrado entre dimensiones. El alma encuentra serenidad y quien ora encuentra propósito. El dolor, entonces, deja de ser herida y se convierte en puente. El consuelo es como una manta ligera que protege del frío de la soledad espiritual. No obliga, no impone, solo acoge. Enseña que incluso el silencio es una forma de oración, que incluso el llanto es una forma de entrega. En ese instante, el fallecido comienza a comprender que no ha sido olvidado, que el amor sobrevive a cualquier distancia física, y cuando el alma, ya consolada, levanta sus ojos espirituales, sucede algo sublime. Percibe una presencia que siempre estuvo allí. El consuelo la guía hacia ese encuentro, hacia ese reencuentro con el amor divino. Y es en ese punto, cuando el corazón se aquieta, que el amor de Dios se manifiesta por completo, preparando al espíritu para la palabra siguiente, la más profunda de todas, el amor en su forma más sencilla y pura. Después del consuelo llega lo que es más grande que todas las palabras: el amor. Ninguna fuerza en la creación es más poderosa, más sanadora ni más divina. Es el amor, mi hermana y mi hermano, el que sostiene el universo, el que atraviesa los siglos y une a quienes partieron con quienes permanecen. Chico Xavier decía que amar es el verbo más luminoso del Evangelio. Y por eso el amor es la quinta palabra. No inicia el camino, lo consagra. Cuando el alma del fallecido recibe amor, siente el toque del propio Creador. Es como un abrazo que consuela el espíritu, una presencia que no se puede explicar, solo sentir. La espiritualidad enseña que, en esta etapa, el amor no es solo emoción, sino vibración pura. El espíritu, envuelto en esa luz, empieza a recordar que proviene del amor y que a él regresará. El amor es la terapia universal del espíritu, decía Chico Xavier. Cuando alguien, en oración, pronuncia esa palabra con sinceridad, envía al alma una energía que disuelve rencores, culpas y soledad.
Imagina esa vibración como un tejido de luz dorada envolviendo al fallecido, llenando los espacios donde antes habitaba el dolor. Ningún sentimiento humano se acerca tanto a Dios como este. La espiritualidad enseña que el amor verdadero no es posesivo, sino liberador. Cuando se ama a quien partió, el amor no debe ser una prisión, sino un refugio para el alma. Amar, en ese sentido, es permitir que el otro continúe su camino en paz. Es un gesto silencioso, pero de un poder inmenso, porque cuando se ama con desprendimiento, el amor se convierte en oración. Chico Xavier solía afirmar que el amor es un puente entre dimensiones. El amor es el camino por el cual viajan las oraciones y los pensamientos. Cuando recuerdas a alguien con ternura, sin dolor ni resentimiento, estás ayudando a su alma a seguir su recorrido envuelta en luz. Amar, por lo tanto, es orar con el corazón abierto. Y así como sana al fallecido, el amor también cura a quien lo irradia. Renueva la mirada, equilibra el corazón y hace que la vida vuelva a florecer. ¿Cuántas personas descubrieron, después de una pérdida, que el amor no terminó, sino que simplemente cambió de forma? Ese es el mensaje más hermoso de la espiritualidad. El amor no muere, se transforma en eternidad. El amor también es el espejo en el que Dios se reconoce en sus criaturas. Cuando un alma ama, incluso en medio del dolor, está expresando la esencia misma de lo divino. Y cuando el ser humano practica ese amor en su vida, perdonando, acogiendo, ayudando, prolonga en la tierra la acción de la propia luz celestial. Por eso la espiritualidad nos enseña que quien ama, sirve. Y cuando el alma ya aprendió a amar, empieza a irradiarlo de regreso. Quien ora siente una paz nueva, una serenidad que no depende de las circunstancias. Es la señal de que el amor ha cumplido su propósito: unir lo visible con lo invisible, sanar el dolor y preparar al espíritu para el paso siguiente. Porque después del amor llega algo esencial: la esperanza, la certeza de que toda travesía tiene un destino de luz. Cuando el amor ya ha iluminado el corazón del alma, aparece el espacio para algo que la sostiene incluso en los momentos más oscuros: la esperanza. Es el hilo invisible que une el sufrimiento con la paz. La espiritualidad enseña que la esperanza es el perfume del amor en movimiento, ese que permanece en el aire incluso después de la tormenta. Chico Xavier decía que quien guarda la esperanza nunca camina solo. El alma del fallecido, después de recibir luz, fuerza, misericordia, consuelo y amor, ahora necesita creer. Necesita confiar en que su purificación tiene sentido, que hay un propósito divino detrás de cada dolor. La palabra esperanza despierta esa confianza silenciosa. Es como encender una estrella en medio del cielo nocturno, pequeña, pero suficiente para guiar e iluminar los caminos. La esperanza es el alimento de las almas cansadas. No cambia el destino, pero sí transforma la manera en que el corazón lo recorre. Cuando alguien, en oración, pronuncia esta palabra por un fallecido, está diciendo: resiste, la luz está cerca. Esa vibración hace que el alma respire aliviada y renueva el aliento de la fe. En la vida de los vivos, la esperanza cumple el mismo papel. ¿Cuántas veces el dolor humano se vuelve insoportable hasta que aparece una pequeña chispa de fe? Así también ocurre en el mundo espiritual. La esperanza es esa chispa que calienta el frío de la duda y devuelve el sentido a la existencia. La espiritualidad enseña que sin esperanza no hay luz, no hay vida. Cuando ores por esperanza, imagina al fallecido mirando hacia lo alto, viendo acercarse una claridad dorada. Siente dentro de ti esa misma luz tocando tu pecho, porque cuando entregas esperanza, el universo te devuelve el mismo consuelo. Es una corriente invisible, un intercambio silencioso entre quien ora y quien recibe.
Chico Xavier decía que la esperanza es la fe en gestación. Es el inicio de la confianza plena, el preludio de la entrega. Un alma que recupera la esperanza comienza a caminar más ligera, y lo mismo sucede con nosotros. La esperanza no niega la existencia del dolor, solo lo transforma en un paso del camino. Y es en ese movimiento donde el sufrimiento deja de aprisionar y empieza a enseñar. La esperanza también le recuerda al alma fallecida que el cielo no es un premio lejano, sino una promesa en marcha. Dios no se retrasa. Él madura los corazones. Así, cada lágrima, cada nostalgia, cada recuerdo se transforma en un peldaño en busca de la redención. El espíritu que confía no se desespera. Entiende que cada segundo lo acerca más a la luz divina. Y cuando la esperanza florece por completo, algo sublime sucede. El corazón del alma y el corazón de quien ora comienzan a latir al mismo ritmo, en la misma sintonía, la de la fe. La esperanza prepara a ambos para el siguiente paso del camino, porque justo después de creer, llega el momento de confiar plenamente, y esa confianza tiene nombre: fe, la llave dorada que abre el purgatorio y conduce a la libertad espiritual. Después de que la esperanza renace, mi hermana y mi hermano, el corazón ya está listo para el siguiente paso. La fe. Es la llama que guía y que no se apaga, incluso cuando el viento de la duda sopla con fuerza. La espiritualidad enseña que la fe es la mirada que ve lo invisible y confía aún sin entender. Chico Xavier decía que la fe es el cimiento del alma, el suelo donde el espíritu aprende a caminar. Por eso se la llama la llave dorada, porque tiene el poder de abrir lo que parecía cerrado. Cuando un alma en el más allá recibe la vibración de la fe, algo profundo se manifiesta. Vuelve a creer que el amor de Dios no tiene fin, incluso después de la muerte. El fallecido que antes se sentía olvidado empieza a sentir una fuerza nueva que lo sostiene. Es como si unas manos luminosas lo levantaran suavemente, mostrándole que hay un cielo esperándolo pacientemente. Chico Xavier explicaba que la fe es diferente de la esperanza. Mientras la esperanza es paciente, la fe es activa. Es movimiento, es valentía, es una especie de impulso para el alma misma. Cuando alguien pronuncia fe en una oración por un fallecido, está diciendo: sigue, confía, Dios no te ha abandonado. Y esa palabra atraviesa dimensiones, encendiendo un brillo sereno en el corazón del alma que la escucha. La fe es el antídoto contra la oscuridad interior. ¿Cuántas veces, aquí en la tierra, perdemos la fe ante algo que no comprendemos? Lo mismo ocurre en el mundo espiritual. Muchas almas, en el purgatorio, pasan por períodos de silencio y de duda. La fe, en ese contexto, es lo que las mantiene de pie, recordándoles que la ausencia de señales no significa ausencia de Dios. Chico Xavier solía decir que la fe no mueve montañas por fuera, sino por dentro. Eso es exactamente lo que hace en el espíritu. Disuelve el miedo, la duda y el cansancio. La espiritualidad enseña que cuando la fe es verdadera, ilumina desde adentro hacia afuera. Y esa luz interior es la que permite al fallecido atravesar los portales del sufrimiento sin perderse. Orar pidiendo fe es un gesto de valentía y de entrega. Es reconocer que no todo se comprende, pero que aún así se confía. Puedes hacerlo en silencio, respirando hondo y repitiendo: Señor, fortalece la fe de esta alma y la mía también. Esa sintonía crea un lazo sagrado. Mientras el fallecido avanza, quien permanece en la tierra crece espiritualmente. La fe, cuando está viva, transforma el llanto en fuerza y el miedo en rendición. Es la base sobre la cual se levanta el templo del espíritu. Y, curiosamente, cuanto más fe se entrega, más fe se recibe. Esa es la ley divina que Chico Xavier llamaba el eco del amor.
Todo lo que el corazón envía, el universo lo devuelve multiplicado. Y cuando el alma finalmente aprende a confiar sin ver, sin sentir, sin exigir, alcanza un estado sublime de libertad. En ese instante, el purgatorio comienza a desvanecerse, porque ya no hay miedo ni resistencia, solo entrega. Y esa entrega abre las puertas al siguiente paso, el más elevado de todos, la gloria, el momento en que el alma, purificada por la fe, comienza a alabar al Creador por todo lo que ha vivido. Cuando la fe madura dentro del alma, surge una comprensión profunda. Todo tiene un propósito, el de glorificar la vida y al Creador. La gloria es la octava palabra, y con ella llega el entendimiento de que el sufrimiento también puede ser sagrado. La espiritualidad enseña que glorificar no es exaltar el dolor, sino reconocer la luz que se revela a través de él. Chico Xavier decía que el dolor es un maestro disfrazado de sombra, que conduce al alma a acercarse a Dios. Cuando un alma fallecida recibe la vibración de la gloria, deja de verse como víctima del destino y comienza a reconocerse como parte del plan divino. Comprende que sus dolores, culpas y esperas no fueron castigos, sino parte del aprendizaje que la acerca al amor eterno. Glorificar es aceptar que incluso las lágrimas tienen una función luminosa. Chico Xavier afirmaba que toda alma que aprende a alabar en medio del dolor ya está a un paso de la liberación. Esa es la esencia de la gloria, transformar la queja en gratitud, el pesar en comprensión. Cuando alguien pronuncia gloria en una oración por un fallecido, le envía al alma el recordatorio de que el cielo no es solo un lugar, sino un estado de conciencia que comienza con el acto de alabar. La espiritualidad revela que muchas almas se liberan en el mismo instante en que aprenden a agradecer. El agradecimiento es la vibración de la gloria. Cuando el espíritu dice, incluso en medio del sufrimiento, Señor, gracias por permitirme aprender, la oscuridad se disuelve, porque la gratitud abre puertas que la súplica no logra tocar. Glorificar también es un ejercicio para quien ora. ¿Cuántas veces el corazón humano lucha contra las pérdidas, queriendo entender el por qué? Pero cuando quien ora aprende a decir gracias, Señor, aunque no lo entienda, algo dentro de él cambia. La gloria empieza a habitar la vida cotidiana, convirtiendo el dolor en sabiduría. Chico Xavier solía contar que muchos espíritus, al llegar a la luz, ya no piden nada, solo alaban. Alaban el tiempo, las pruebas, las renuncias e incluso los desencuentros, porque, vistos desde lo alto, todos fueron instrumentos de crecimiento. Esa es la gloria, el reconocimiento amoroso de que todo coopera para el bien del espíritu. Después de que la gloria se manifiesta, llega el instante en que todo se silencia. Es cuando el alma, después de tantas travesías, comienza a brillar desde dentro. La pureza es el punto en el que el espíritu se vuelve completamente transparente ante Dios. La espiritualidad enseña que la pureza no es ausencia de error, sino presencia de verdad. Chico Xavier decía que el alma pura es aquella que ha aprendido a amar sin exigir nada a cambio. Cuando un fallecido recibe la vibración de la pureza, siente cómo el peso se disuelve. Toda sombra que quedaba se transforma en claridad. Es el momento en que el amor deja de ser sentimiento y se convierte en estado. El alma, ahora ligera, refleja al propio Creador, como un espejo que por fin ha sido limpiado. Esa es la purificación final que el cielo espera de cada ser. Chico Xavier explicaba que la pureza es el resultado natural de la caridad. Cada acto de bondad, cada perdón concedido, cada oración sincera es una chispa que va puliendo el espíritu. Cuando alguien pronuncia pureza en una oración por un fallecido,
está pidiendo a Dios que complete ese proceso, que borre los últimos vestigios del pasado y vista al alma con luz. Nada impuro puede permanecer ante la presencia divina, no porque Dios rechace, sino porque el amor absoluto disuelve todo lo que no vibra en armonía. Así como el oro se refina en el fuego, el alma es tallada por la experiencia. La pureza es el brillo que queda después de que el sufrimiento ha cumplido su propósito. En la práctica, este principio también vale para los vivos. Ser puro es actuar con coherencia, pensar con compasión y desear el bien sin interés. Cuando alguien se esfuerza por vivir de esa manera, está ayudando a liberar almas, porque el bien que hacemos aquí resuena allá. Chico Xavier llamaba a esto la corriente invisible de luz. El fallecido que recibe la pureza experimenta un descanso indescriptible. Deja de temer, de esperar, de luchar. Simplemente es, y en ese ser encuentra la plenitud. Lo mismo sucede con quien ora. La mente se aquieta, el corazón se pacifica y la presencia de Dios se vuelve palpable. La pureza es el estado en el que ya no existe distancia entre los dos mundos. Chico Xavier decía que el alma pura es la que ha aprendido a agradecer incluso por las lágrimas. Esa es la lección más elevada de la espiritualidad. Comprender que cada dolor fue un instrumento de limpieza, cada pérdida una escalera hacia el cielo. El sufrimiento, cuando se acepta con amor, se transforma en una claridad permanente. Y cuando esa pureza se completa, mi hermana y mi hermano, el alma está lista para la entrega total, para atravesar definitivamente el velo y descansar en el corazón de Dios. Es en ese instante cuando se prepara para escuchar la última palabra, la más sublime de todas, aquella que sella su viaje y la une eternamente con la luz. Eternidad. Llega, por fin, la última palabra. Después de la luz, la fortaleza, la misericordia, el consuelo, el amor, la esperanza, la fe, la gloria y la pureza, llega el instante en que todo se funde en paz. Eternidad. Los mentores espirituales enseñan que esta palabra no habla de tiempo, sino de plenitud. Es el momento en que el fallecido despierta a la conciencia de que nunca murió. Solo cambió de morada. La eternidad es el verdadero hogar del alma. Cuando un alma recibe esa vibración, todo miedo se disuelve. El tiempo deja de existir. El ayer y el mañana se unen en una hora absoluto, sereno e inmutable. Es el reencuentro con el amor que no conoce despedidas. La eternidad es el punto donde el espíritu se reconoce como parte inseparable del Creador. El alma no fue creada para morir, sino para evolucionar. Cada encarnación, cada pérdida y cada nuevo comienzo son capítulos de una misma historia infinita. La eternidad es la conciencia de esa continuidad. Cuando alguien pronuncia esta palabra por un fallecido, le recuerda, y también a sí mismo, que el amor no termina con el último suspiro. La espiritualidad revela que, para Dios, todo es presente. Nada se pierde. Las oraciones que hacemos hoy resuenan a través de los siglos. Los gestos que practicamos en vida repercuten más allá de la materia. La eternidad es ese lazo invisible que une los mundos, los tiempos y los corazones. Es la firma divina grabada en cada partícula del ser. Cuando alguien ora diciendo eternidad, debe imaginar un horizonte sin fin, donde el alma avanza ligera, libre e iluminada. Ningún sufrimiento resiste ante la idea de que el amor es para siempre. Esa comprensión disuelve el miedo a la muerte y transforma el duelo en una nostalgia luminosa. Es la certeza de que, tarde o temprano, todos volveremos a encontrarnos en la luz. Chico Xavier solía decir que la eternidad es la escuela del amor infinito. En ella cada alma aprende, olvida y vuelve a aprender, hasta comprender que todo es Dios y que Dios es todo.
La eternidad no es castigo ni recompensa, es continuidad. Es la prolongación de lo que ya es perfecto, pero sigue expandiéndose. Para quienes permanecen en la tierra, comprender la eternidad es liberarse del dolor de la separación. Es ver al fallecido no como alguien que se fue, sino como alguien que sigue adelante. La oración, entonces, deja de ser un llamado de tristeza para convertirse en un canto de reencuentro. El amor atraviesa el tiempo y el espacio, sosteniendo la promesa de que nada se pierde en el corazón de Dios. Y cuando el alma reposa en la eternidad, ya no hay purgatorio, ni oscuridad, ni espera. Solo hay luz, amor y conciencia plena. Es el sello final del viaje, el punto en el que todo se cumple y todo vuelve a comenzar. Y es precisamente en esa paz sin fin donde Dios acoge a sus hijos y les susurra: bienvenido a la eternidad, donde el amor jamás muere. Al pronunciar gloria por un fallecido, visualízalo de rodillas ante la luz divina, envuelto en un resplandor dorado que vibra al ritmo del amor. Siente que, al mismo tiempo, esa misma luz también te envuelve a ti. Es un momento de comunión entre dos mundos, donde lo humano se vuelve espiritual y lo espiritual se vuelve humano. Y cuando el alma aprende a glorificar, el purgatorio pierde sentido. El dolor se convierte en luz, la nostalgia en alabanza. La gloria es el portal que transforma el sufrimiento en adoración y el miedo en confianza. Y es precisamente este estado de pureza el que prepara al espíritu para el toque final, el instante en que el alma es completamente purificada y se vuelve digna de reflejar el brillo de Dios, la pureza. Ahora que conoces las 10 palabras sagradas, detente un momento y respira. Piensa en quien amas y que ya partió. ¿Cuántas veces sentiste que un simple adiós no era suficiente? Estas palabras son el lazo que faltaba entre tu corazón y el de ellos. Puentes de luz que atraviesan el tiempo y el silencio. La espiritualidad enseña que cada vez que oras con una intención verdadera, el universo responde. Por eso, no dejes que este conocimiento se quede dormido. Úsalo. Aplícalo en tus oraciones, en tus pensamientos, en esos momentos en que la nostalgia aprieta. Tú puedes ser el faro que un alma fallecida necesita para encontrar el camino de regreso al hogar divino. Y ahora, mira también dentro de ti. ¿Cuántas partes de tu ser aún esperan ser liberadas? ¿Cuántos dolores, culpas o recuerdos piden la misma luz que deseas enviar a quien partió? Estas 10 palabras no son solo para los muertos, también sanan a los vivos. Así que, mi hermano, mi hermana, haz de este video una práctica sagrada. No solo lo veas, vive lo que aprendiste. Que cada repetición de estas palabras sea un acto de amor, un compromiso silencioso con la luz y con el bien. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas palabras tocó más tu corazón? ¿Cuál sentiste como un llamado personal? Escríbelo, compártelo, difunde este mensaje. Porque la fe, cuando se comparte, se multiplica. Y si lo que escuchaste aquí resonó en tu alma, suscríbete al canal y activa las notificaciones. El cielo aún tiene mucho que revelarte. Que la luz, la fortaleza y el amor del Creador estén contigo, hoy y por toda la eternidad.